Bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio. Llevamos ya 2 semanas de guerra y lo que vamos a hacer hoy es ampliar un poco las noticias que ya colgamos en otro vídeo, os lo dejo aquí arriba, sobre la ciberguerra de alguna forma, o sobre cómo Internet está respondiendo, tanto las redes sociales como Anonymous, como los propios hackers rusos, como otros agentes, a todo este desafortunado conflicto Rusia-Ucrania. Va por delante que no me posiciono en ninguna de las partes y sí en la que mata, o sea, sí contra la que mata, sí contra la que agrede, sí contra la que empieza la guerra, sí contra, pues eso, quien nos está poniendo en esta situación. No me voy a meter en política ni en legitimidades, pero sí, pues eso, no creo que en pleno siglo XXI la humanidad se merezca esto. En fin, vamos a ir al tema y vamos a hablar eso, de qué agentes están teniendo un papel importante en la guerra de Rusia contra Ucrania, porque creo que es así, y en qué medida, o sea, y cuál es su papel exacto. Os voy a preparar, o os he preparado, como ya lo hizo la otra vez, unos cuantos enlaces sobre los cuales pues iremos hablando de los temas, del resumen un poco de toda esta temática durante esta segunda semana del conflicto. Bien, bueno, vamos a ver los enlaces. En primer lugar, este de aquí. Os he seleccionado. Twitter lanza, me parece muy interesante. Sabéis que Rusia, una de las primeras cosas que hizo es bloquear el tema de redes sociales, entre otras cosas, para impedir la organización sin organizaciones de la que hablábamos en el primer vídeo, y que podría suponer, pues eso, que el pueblo se organizara y se rebelara contra sus gobernantes, contra, en este caso, los que están haciendo la guerra. Por cierto, un día pronto haremos un vídeo sobre eso, sobre las etapas del desarrollo moral de Kolber, sobre los niveles de desarrollo moral de la gente en psicología y de cómo los gobernantes no llegan ni siquiera a los peldaños casi más elevados, y sí la población, o sea, de cómo la población normalmente está bastante por encima a nivel de desarrollo moral que sus gobernantes. Y un tema que ya tratamos en el Caparazón en el blog hace algún tiempo y que creo que vuelve a cobrar actualidad. No creo que la gente de a pie, en su gran mayoría, hubiera votado una guerra, ni siquiera después de campañas de desinformación, ni de promoción del odio, ni de nada. O sea, creo que la gente está bastante por encima moralmente de sus gobernantes. En fin, pues eso, como respuesta a todos esos intentos de banear, de censurar el uso de las redes sociales en Rusia en estos momentos para prevenir tanto la información que no interesa al régimen como los posibles intentos de organización sin organizaciones, Twitter hace una versión de su propia red, de Twitter, digamos, para el navegador Tor, que sabéis que es un navegador que proporciona anonimato y que es mucho más difícil de bloquear en estos países, o sea que se salta la censura de alguna forma. Interesante esta noticia de hoy mismo, de cómo Twitter en sí misma ha trabajado en una versión para evitar la censura en el caso de Rusia, en el caso de estar bloqueada en Rusia. Sabéis que también a Facebook se le ha bloqueado y, en fin, todas las redes sociales en general están bloqueadas allí. Voy a pasar al último enlace que os tenía preparado, porque si no lo están, las propias redes a veces se han bloqueado. Yo esta noticia no sé muy bien cómo leerla. Sabéis que TikTok en parte tiene capital chino. Sabéis que China es bastante neutral en este conflicto. Aún así, dice que su relación con Rusia es férrea, o sea, es neutral tirando a prorrusa. Y una de las noticias que me ha sorprendido hoy en Twitter era cómo TikTok decía que iba a prohibir a los ciudadanos rusos postear nuevos TikToks ni hacer streamings para protegerles a ellos mismos. O sea, la noticia es que defienden la creatividad y la libertad de expresión, pero que en el momento actual en el que Putin está amenazando con consejos de guerra, con muerte, etcétera, con pena de muerte, con castigos varios a usuarios, soldados, lo que sea, que publiquen informaciones en redes sociales, pues para protegerles hacen eso, pues prohíben. La propia red prohíbe que los rusos puedan colgar TikToks. En fin, no sé cómo tomármelo, en el sentido de que la libertad de expresión allí
creo que es una de las garantías, una de las cosas que podría hacer acabar el conflicto. Pues lo que os decía, el pueblo no quiere guerras, si pudiera manifestarse en redes, todo sería más fácil. El hecho de que no les dejen postear TikToks no favorece demasiado esto, con lo cual no sé si creerme la versión oficial de que están protegiendo a sus usuarios o pues creerme la versión de que lo que están haciendo es impedir la revolución necesaria para acabar con todo esto. Bien, sabéis que no es solo TikTok, Netflix, no pueden Netflix, en fin, que están sufriendo los ciudadanos rusos todos los efectos del boicot, del bloqueo que el capitalismo tecnológico les está aplicando. En este caso se está liando con la paz, eso que os decía que en parte también tiene una parte positiva. En el mismo sentido, Instagram está ayudando, o sea, no promocionando, intentando que queden en el ranking lo más abajo posible las informaciones de los canales oficiales del gobierno ruso. O sea, cuando el gobierno ruso intenta desinformar diciendo que no hay guerra o que la guerra es muy late o que se la merecen o que cualquier otra de estas cosas que se está intentando hacer a nivel de desinformación mediática, Instagram está también, como Facebook también lo está haciendo, está poniendo las noticias más abajo e intentando incluso que no se compartan. Cuando uno va a compartir una de estas noticias, se le avisa de que vienen de la fuente oficial del gobierno ruso, con lo cual se alerta de que nos la tomemos con cierto cuidado. Bien. Ya veis que al final son los dos bandos, el bando del poder y la desinformación contra el bando de la libre información, que en este caso está intentando, pues, que controlar la desinformación y a la vez favorecer, no cerrar del todo en esos lugares, como ha hecho TikTok, para favorecer pues estas revueltas ciudadanas que podrían ser tan interesantes. Estas revueltas, si yo mantengo la esperanza en ellas, es porque, además de que los ciudadanos rusos se van a quedar sin McDonald's y sin Netflix y sin tantas de estas delicias del capitalismo, lo digo en cierto tono irónico, pero bueno, sí va a provocar muchísimo descontento todo esto, pero sobre todo a quienes más descontento se les está provocando es a aquellos influencers, trabajadores de lo tecnológico, etcétera, que dependían de Twitch, en este caso, como os habla este artículo, pero también de YouTube, de Instagram, pues para ganarse la vida. En este sentido, los influencers rusos están teniendo serios problemas para ganarse la vida a día de hoy, lo cual significa es gente muy preparada en redes, saben promocionarse, saben promocionar. Si se aliaran con la causa de la paz, pues todo esto sería muy interesante. Por eso considero que es una buena noticia y una de las que he querido trasladaros aquí a este espacio de análisis de la segunda semana de la guerra. Otro de los enlaces que os he preparado, que me ha parecido interesante, es este de los mapas colaborativos ciudadanos. Es un directorio que se publicaba en Neutral, diciendo que pues, cualquier iniciativa ciudadana que conozcáis alrededor que intente aportar ayuda humanitaria o facilitar la paz o la defensa de la población ucraniana en estos momentos, pues era bienvenida. O sea, si tenéis alguna fuente que aportar, podéis dirigiros a este directorio de mapas colaborativos ciudadanos de Neutral. Cuando hablábamos el otro día de que os dejo aquí el vídeo sobre el metaverso, pues cuando hablábamos de que los metaversos no era momento de metaverso, no era momento de realidad virtual, sino de realidad aumentada, de intentar mejorar la realidad con artificios tecnológicos, este es uno de ellos. O sea, cuando decíamos que esta web 3.0 tendría sentido cuando realmente esté aportando una diferencia cualitativa en temas sociales o de activismo a la sociedad, este es un ejemplo. Mapas colaborativos que están ayudando a pues eso, salvar vidas o a organizar a la gente pro paz en este conflicto. Un ejemplo, el mapa de los refugios en Kiev. Fue un poco criticado esto en el sentido de que, claro, los rusos también pueden verlo y pueden atacarlos. O sea que sí que tiene parte de razón el tema. Aún así, considero que los beneficios son mayores que los riesgos. Tenéis más mapas, ya os digo, de muy distintas cosas. En este caso, el mapa de las plataformas de asilo para refugiados repartidas alrededor de Europa.
Aquí tenéis todos los puntos de las plataformas a las que los refugiados se pueden dirigir para solicitar ayuda. Tenéis aquí mapas de la situación, de cómo van las cosas, de la guerra, un poco, el mapa de... Me está recordando un poco los mapas de los videojuegos, de los objetivos cumplidos y los que no, perdonadme, pero es que en el fondo es triste, pero es lo que nos toca ver. Los puntos de control fronterizos, los corredores humanitarios, etcétera, también tienen sus mapas, etcétera. Ya sabéis que estos mapas se hacen a partir de Google Maps, con APIs que trabajan con Google Maps y que pues están resultando interesantes a nivel de colaboración ciudadana, incluso gente que desde los lugares marca dónde está el refugio de turno o marca el corredor humanitario, etcétera. Y pues de eso, también desde las organizaciones que al final las tenéis listadas aquí, pues los promueven. En este caso, ACNUR, el Centro para la Resiliencia de la Información, Associated Press, Médicos Sin Fronteras, etcétera. Pues asociaciones que están promoviendo o intentando recuperar la paz o intentando salvar vidas de la población ucraniana. Y de los demás también, o sea, de los combatientes en el conflicto ruso-ucraniano. Bien, otros enlaces os había preparado este de aquí porque creo que Anonymous está teniendo un papel fundamental e interesantísimo en este conflicto. Como tantas otras veces, dan la cara, hacen ese activismo intelectual al que nos tienen acostumbrados y que es tan interesante, y hacen pues lo que veis aquí. Logran, en este caso, hacen cosas vistosas, logran emitir en directo, en prime time, en la televisión rusa, escenas de la guerra. Si Putin se está dedicando a decir que no hay guerra o que la guerra se la merecen los ucranianos, que no se está matando a población civil, etcétera, pues Anonymous lo que hace es hackear los canales y emitir en prime time todo este tipo de imágenes. Cuidado, porque ya se empieza a hablar de que, claro, sabéis que la inteligencia hacker, en este caso cracker, o en este caso para el mal rusa, es bastante potente también. Os hablaba en el anterior vídeo sobre la ciberguerra, de alguna forma, del hackeo de Instagram del Ministerio de Defensa, no sé qué hackeo de qué entidad española, creo que era el Ministerio de Defensa, que se había visto, pues eso, habían cambiado las fotos por fotos de mujeres, típicas fotos de hackeo ruso. A mí me hackearon la cuenta de Instagram una vez y hicieron lo mismo. Pues eso, la contraofensiva por parte de los hackers rusos. Hay mucha inteligencia informática allí también, sabéis que son muy buenos en eso, que ayudaron incluso a las campañas presidenciales de Trump, entre otros dirigentes totalitarios en otros momentos de nuestra historia reciente, y que están amenazando también ahora. Hoy escuchaba a Pedro Sánchez decir que íbamos a tener que reforzar muchísimo los temas de seguridad informática porque ya ha habido amenazas. Una de las amenazas que me hizo mucha gracia, en plan, también ya les vale, fue la de hackear los sistemas de pago a los desempleados españoles. Bueno, pues al más pobre. Parece ser que no pueden hackear a los bancos de los más ricos, sino a los subsidios y prestaciones sociales de los que menos tienen. En fin, la absurdez de la guerra y también de la ciberguerra, si es que finalmente los hackers rusos se dedican al menester de amargarles la vida a los parados españoles. En fin, no creo que no ha sucedido eso todavía, pero era una de las amenazas. Estamos en guerra informática, como veis, con lo cual en cualquier momento puede llegar el tema. En este sentido, una de las noticias que también os quería comentar y que me parece interesante es la que leéis aquí. Anonymous recogía bitcoins, hacía una colecta de bitcoin y ofrecía a los soldados rusos que si abandonaban las filas les pagaría bitcoin, para una buena cantidad de bitcoin para que pudieran vivir. En fin, si leéis un poco más a fondo en la noticia te das cuenta de que ningún ruso arriesgará su vida por un poco de bitcoin, con lo cual la iniciativa es muy interesante y simbólicamente muy atractiva, pero en la realidad creo que va a make no difference, que dicen los americanos, o sea que no va a ser demasiado efectiva ni demasiado real. En fin, hasta aquí la revisión un poco de los titulares más interesantes alrededor de esta ciberguerra.
o de esta guerra que tiene su traducción en esta sociedad postdigital de la que hablamos siempre, pues en lo ciber, en Internet. Espero que esto no dure mucho, pero si es así, intentaremos la semana que viene hacer lo mismo. A ver, recoger todos los titulares más interesantes o que creo que son más destacables alrededor de todo este tema, siempre buscando en positivo, siempre buscando que aporten ideas acerca de la solución del conflicto y las trasladaremos aquí. No soy experta en guerras, no soy experta en política, en geopolítica, ni en historia de Rusia, etcétera, pero sí desde mi conocimiento de Internet intento aportaros este granito de arena en la comprensión de cómo está evolucionando el conflicto y desde esta vertiente pues más ciber, más de Internet. En fin, muchísimas gracias. Espero que os gusten los cambios que estoy haciendo en el canal últimamente. Habéis visto que estoy empezando a utilizar cromas y cosas de este tipo. Algún día haré un vídeo un poco más técnico y os explicaré qué significan todas estas cosas para los más legos en el asunto. Hemos cambiado el tráiler de presentación del canal, que también creo que ha quedado bastante chulo con el After Effects que la verdad es que es un programa difícil, pero que puede darnos muchísimas satisfacciones. Y nada, que espero que esto esté cada vez más bonito y que os guste cada vez más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora os podéis suscribir y apuntaros a las novedades, la campanita que veis ahí abajo. Venga, hasta la próxima.